El proyecto de presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2018, presentado por el Ejecutivo al Poder Legislativo, asciende a 73,076 billones de guaraníes, unos 13.283 millones de dólares, con un incremento de alrededor del 5% con relación al presente año. Sobre este tema, conversamos con el economista Víctor Gauto. Un presupuesto especial, ya que se va a referir justamente a un año donde va a haber un nuevo gobierno, el último año del gobierno del presidente Cartes. Entonces, eso tiene un ingrediente especial durante todo el proceso de elaboración y estudio del presupuesto, ¿verdad? Algo que lo diferencia de presupuestos anteriores es que mientras anteriormente siempre se trataba de mantener una disciplina, digamos, en términos de aumento de gastos salariales. El nuevo proyecto ya incluye un importante aumento en gastos salariales que fue resultado del proceso que reclamo de parte de los docentes, ¿verdad? Hubo un reclamo de un aumento del 30% y el Ministerio de Educación propuso incluir un aumento del 12% al gasto salarial de los docentes, y eso es lo que se incluyó en el proyecto del presupuesto 2018. Entonces, es un aspecto que realmente lo cambia bastante con respecto a presupuestos anteriores. Incluye también los aumentos vinculados al cambio en el salario mínimo. Hubo un aumento en el salario mínimo también que tuvo una modificación en la ley, y eso también está contemplado dentro del proyecto de ley del presupuesto 2018, ¿verdad? Según el especialista, otro aspecto importante que se nota en el proyecto de ley son los aumentos en algunos ministerios. Los mayores ministerios del gobierno son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, y dentro de esos tres ministerios, el ministerio con mayor aumento fue justamente el Ministerio de Educación y Ciencia, como resultado del aumento del gasto salarial, pero también tienen un componente importante de aumento en gasto de inversión dentro de su propio presupuesto, ¿verdad? Otros ministerios que se destacan por aumento con respecto a la versión aprobada del 2017 son los ministerios de Defensa y Ministerio del Interior, que destacan un poco un interés en cuanto a ampliar los presupuestos de los organismos que están vinculados con la seguridad del país, ¿verdad? Por el tema de seguridad del país, ¿verdad? Y por último, yo destacaría también que es interesante ver los aumentos en el Ministerio de Salud. Son mínimos, alrededor de 1% entre las dos versiones de los presupuestos, del presupuesto aprobado el año pasado y el proyecto de presupuesto de este año. Entonces, eso realmente como el presupuesto es una herramienta importante de gestión pública, donde se reflejan los intereses y los objetivos del gobierno. Entonces, le podemos dar ciertas lecturas a cómo se están manejando los niveles de presupuesto entre los diferentes ministerios del gobierno. Igualmente, recordó que no todos los aumentos en el sector de la educación se reflejarán en la calidad de la misma. ¿Verdad? Y hablamos de niveles de gasto de educación, ¿verdad? Muchas veces me parece que no insistimos tanto con lo que tiene que ver con la calidad del gasto de educación, ¿verdad? Y este tipo de aumentos, ¿verdad? Que son aumentos mayores al crecimiento del salario mínimo que estamos viendo en el Ministerio de Educación en particular, ¿verdad? Refleja un aumento de gasto que no necesariamente se traduce en un aumento en la calidad de educación, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto a considerar, me parece importante. Todos queremos mejores niveles de educación para todas las personas que están pasando por un proceso educativo, ¿verdad? Pero cuando se dan este tipo de aumentos, ¿verdad? Que no están vinculados con algún tipo de capacitación específica o alguna tecnología específica, entonces es difícil realmente articularlo o conectarlo con un aumento a nivel de la calidad. Por algunas modificaciones planteadas por el Poder Legislativo, el presidente Cartes había vetado el presupuesto 2017 y así por segundo año consecutivo entró a regir el presupuesto 2016. ¿Cuáles fueron los aspectos que el año pasado fueron conflictivos para que se promulgue el presupuesto, ¿verdad? Uno era el tema del presupuesto política monetaria, ¿verdad?
Segundo, hubo también un aspecto relacionado al presupuesto aumento del presupuesto vinculado al salario. Había también aumentos salariales que también eran temas de conflicto que no cerraba con la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Y el tercer aspecto importante era lo que se proponía para el monto de emisión de bonos del Tesoro, ¿verdad? Que una vez que llegó al Congreso se redujo el monto y el Ejecutivo salió a presentar su argumento que con la reducción del presupuesto de emisión de bonos del Tesoro no cerraban las cuentas, digamos, para cubrir las amortizaciones o repagos de deuda anterior, ¿verdad? Ahora, en esta temporada lo que volvemos a tener de esos tres aspectos, por lo menos en forma inicial, es lo vinculado al límite de emisión de bonos del Tesoro, ¿verdad? Prácticamente se estima que sería de aproximadamente $600 millones lo que está en el proyecto de ley en lo que tiene que ver con el presupuesto de emisión de bonos del Tesoro, ¿verdad? Que son $600 millones. Para que eso deje de ser un punto de tensión, digamos, un punto de conflicto, lo que quizás veremos es una gran explicación y justificación de cómo se utilizarían esos recursos, tanto para gastarlos en inversión como qué componente de esos recursos se utilizarían para el repago de deudas anteriores, ¿verdad? Pero considerando también que es un año de elecciones, eso de cierta forma disminuye las posibilidades de que volvamos a tener un conflicto importante como el año pasado, ¿verdad? El proyecto de ley que está a consideración del Congreso Nacional tiene la particularidad de ser el último a ser ejecutado por este gobierno y el primero a ser gestionado por el gobierno que asuma en agosto de 2018.